Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. Muy bien, por ahí ya apareció el banner y la serie, el nombre de la serie que está llevando a cabo ahorita en estos momentos, basado en la Carta a Santiago, Vida Cristiana Práctica, y el título del mensaje del día de hoy es El enojo a la luz de la fe práctica. Esta sería la segunda parte. Le quiero preguntar antes de iniciar, ¿cuántos de ustedes estuvieron aquí la semana pasada, el miércoles pasado? Amén. Levante su mano los que no estuvieron, muy bien, ok. Bueno, los que no estuvieron les hago la misma pregunta que les hice el miércoles pasado a los demás. ¿Cuántos de ustedes ya no se enojan? Sí, no puedo levantar la mano, ¿verdad? Ni yo tampoco puedo levantar la mano. Así que acompáñenme por favor ahí a Santiago capítulo 1 versículos 19 al 20. Es la misma escritura base que leímos el miércoles pasado. Carta del apóstol Santiago capítulo 1 versículos 19 al 20. Y dice la palabra del Señor: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias otra vez, Señor, una vez más. Gracias de nuevo, Señor, por darnos la oportunidad de poder venir a predicar tu palabra, a traer el mensaje, Señor, que hoy en este día tú has preparado para cada uno de nosotros. Solamente pido, Señor, y ruego de tu gracia, Señor, de tu favor, y sobre todo el respaldo de tu Espíritu Santo para poder, Señor, con toda libertad, poder predicar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, bendícenos una vez más con tu palabra, Señor, como tú siempre lo haces. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada el mensaje, desde antes de que llegara aquí al púlpito, ya nos había confrontado al estarlo redactando y la forma en cómo nos iba a hablar el Señor. Ahora, yo le pregunto, porque a mí me pasó, después del mensaje, ¿alguno de ustedes fue probado en esa área del enojo? No levante la mano. No levante la mano. Normalmente después de un mensaje así, mis hermanos, que no es quizás el mejor recibido, pero sí es muy necesario hablarlo, somos probados, ¿verdad? A ver dónde estuvimos recibiendo la palabra, la estuvimos escuchando, pero el siguiente paso es llevarla a la práctica. Yo fui probado al siguiente día, casi saliendo de aquí, ¿verdad? Entonces, la palabra así es, porque el Señor es bueno, ¿verdad que sí? Amén, amén. Muy bien. Entonces, en el mensaje anterior, si usted se recuerda, alcanzamos a ver 3 puntos, casi terminamos con el 3. Estos 3 puntos muy importantes sobre el enojo, sus causas y sus consecuencias. Vimos la semana pasada cómo el enojo es una realidad humana, ¿verdad? Que afecta a muchas personas, incluyendo a nosotros como cristianos, ¿verdad que sí? También vimos el peligro del enojo no controlado, el enojo que explota, el enojo de mecha corta, ¿verdad? Que no ocupa casi ni lumbre para que se encienda y prenda todo un bosque, encienda todo un bosque. Y como le mencioné al principio, casi terminamos el punto número 3, que habla del enojo que se convierte en pecado. Hay un enojo que lleva al pecado. Esto de acuerdo a lo que estudiamos en Efesios 4, versículos 26 y 27. Solo para recordar, se lo voy a leer de la traducción del lenguaje actual. Dice Efesios 4, 26 y 27. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durar
todo el día. El versículo 27 dice, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Es solamente para recordar, ya más adelantito aquí vamos a volver a desglosar esta parte de estos 2 versículos. Y si el Señor nos permite, mis hermanos, en esta noche terminamos con el mensaje de este título, el enojo a la luz de la fe práctica, algo que nosotros debemos siempre llevar a la práctica, ¿verdad? No el enojarnos, no el estar enojados constantemente, sino el llevar a la práctica el saber controlar el enojo en este caso. El punto número 4 es un ejemplo claro, eso lo vamos a ver también el día de hoy, es un ejemplo claro de la necedad y el enojo que la Biblia describe en un hombre. Y el punto número 5, porque el Señor es bueno. Diga, el Señor es bueno. El Señor es bueno. Antes de que continuemos, voltea a ver a su hermano, a su hermana, dele una sonrisa. Sonríale, diga, estoy contento porque estoy en la casa del Señor. Dígale, el Señor nos va a hablar. El Señor le va a hablar al hermano Roberto. Sí, el Señor nos va a hablar, mis hermanos. Y porque el Señor es bueno, mis hermanos, en este punto número 5, el Señor nos da la luz, nos da el entendimiento, la instrucción de cómo evitar caer en el enojo. Esto de acuerdo también al libro o la carta al apóstol Santiago. Le pregunto, los que estuvieron aquí la semana pasada, ¿cuáles serían algunos ejemplos de enojos que vimos la semana pasada? ¿Cuáles serían algunos? ¿Puede mencionar alguno? No se preocupe, aquí los tengo apuntados. Algunos de esos que vimos la semana pasada conducen al enojo. Conducen al pecado. Esos tipos de enojo conducen al pecado. El número 1 que vimos, si se recuerda, fue el enojo en el matrimonio, ¿verdad? Qué importante estar en paz, qué importante estar en armonía dentro del hogar, más cuando hay niños, cuando hay familia, que de repente sin quererlo se involucran. Decíamos la semana pasada que al final el enojo, el desacuerdo entre matrimonios, entre nosotros como matrimonio, termina no solamente afectándonos a nosotros, afecta a nuestros hijos. ¿Por qué? Nuestros hijos nos oyen, mis hermanos. Nuestros hijos nos ven. Y lo vuelvo a repetir, si hay alguien que nos conoce bien, perfectamente, son nuestros hijos, es nuestra familia con la que nosotros vivimos. Este tipo de enojo se convierte en una destrucción que termina separando matrimonios. Número 2, vimos también otro ejemplo de enojo en el trabajo, ¿se recuerda? ¿Cuántos tienen un trabajo secular? La mayoría, ¿verdad? Trabajamos en algún lugar. ¿Y cómo es su patrón? ¿Su patrón es bueno? ¿Su patrón es duro con usted? ¿Sí? ¿Se recuerdan lo que dice el apóstol Pablo, el consejo del apóstol, el apóstol Pedro? Que no nomás hagamos caso, ¿verdad? A los patrones que son buenos. Porque pues ahí no hay mérito, ¿verdad? Y si hacemos algo mal y nos regañan porque lo hicimos mal. Pero en el caso del patrón que no es tan bueno, ¿cómo reaccionamos nosotros? Muy importante, mis hermanos, nosotros como cristianos trabajamos en un lugar, y nada más para recordar, trabajamos en un lugar y no solamente somos luz en el lugar donde estamos, ¿verdad? Somos bendición, pero también somos un testimonio. La gente sabe que somos cristianos. Y de la manera como reaccionamos puede ser la única Biblia que aquellas personas estén viendo y digan, ¿yo para qué quiero eso? ¿Sí? También vimos que el enojo por celos, molestarse por cómo calificamos a otros, el enojo por celos da lugar a la envidia, a la murmuración y a la división. El enojo guardado, hay un enojo que se guarda, ¿verdad? No perdonar después de enojarse, es rumiar, recuerda esta palabra, rumiar, ofensas, recordar palabras hirientes. Este enojo con el tiempo se convierte en amargura. Y a este punto, fíjese, puede no solamente contaminar a la persona, sino a muchos, como lo dice la palabra. ¿Qué significa rumiar? Aquí le doy un ejemplo paso a paso de lo que es rumiar, usando el ejemplo de una vaca, es la más común, ¿verdad? Fíjese, cuando la vaca come, arranca el pasto, pero lo come y lo traga, no lo mastica. Va comiendo, arrancando y no lo mastica, lo traga.
El alimento llega a la parte izquierda del abdomen llamada rumen, donde se guarda y empieza un proceso de fermentación básica dentro del estómago de esta vaca. Cuando la vaca se detiene a descansar, regresa el alimento. Cuando se detiene a descansar, regresa el alimento otra vez a la boca que ya había digerido, pero ahora sí lo mastica una y otra vez. ¿Cuántos de ustedes han observado una vaca, verdad, haciendo esto acostada y está masticando y masticando y masticando? Y dice uno, pues ¿de dónde agarró la comida si no hay nada a su alrededor? Bueno, es la misma que está regresando. Después de masticarla bien, la traga otra vez para que continúe el proceso digestivo completo. En pocas palabras, rumiar describe a los animales que vuelven a masticar lo que ya se habían comido. Rumiar es volver a traer lo mismo a la boca para masticarlo, saborearlo, a repetidas veces, una y otra vez. En un sentido bíblico, rumiar aplicado metafóricamente al que retiene el enojo y lo devuelve una y otra vez a su mente. Le doy un ejemplo. El enojo viene por una ofensa o una injusticia, a veces real y a veces imaginaria. Una palabra mal dicha de alguien a la que se le permitió entrar al corazón. Escuchen, mis hermanos, de la misma manera como el pasto entra a la boca de la vaquita, no se procesa bien la ofensa, la persona lo digiere rápido y sigue y continúa con su día en lugar de llevar aquella ofensa a Dios, en lugar de pasar la ofensa por alto, en lugar de perdonar o en lugar de dialogar para resolverlo. El enojo vuelve horas o días después, pero ahora recordando las palabras que causaron la ofensa. Puede ser el mismo día en la noche, puede ser el siguiente día, pero regresan otra vez esas palabras que dañaron, que se sintieron o que se recibieron como una ofensa. Se mastica una y otra vez y la persona revive la escena del momento donde fue ofendida. Repite la conversación que escuchó, imagina respuestas y como consecuencia alimenta la herida que recibió. El problema ya pasó, pero el enojo sigue vivo. Lo que no se resuelve a tiempo, mis hermanos, se fermenta como aquel alimento también que recibe, en este caso, la vaquita. Contamina el corazón, produciendo raíces de amargura, palabras hirientes que regresan a la boca del afectado, las cuales lo llevan a pecar ahora con murmuración, con palabras que ni siquiera existieron. A continuación le doy unos ejemplos de cómo rumiar el enojo puede llevar a una persona a pecar. Número 1, imaginar discusiones que todavía no pasan. Y una de las palabras más comunes sería, pero en cuanto lo vuelva a ver, yo le voy a decir. En cuanto me vuelva a encontrar con él, yo voy a hablar. La mente, mis hermanos, por el dolor, la herida que hay, ensaya palabras duras. Y aunque estas palabras todavía no se digan, el pecado ya empezó a contaminar el corazón, solo por estar dándole vueltas, regresándolo a la mente y a las palabras que a veces no son audibles, pero también dentro del corazón se hablan. Número 2, buscar validación para justificar el enojo. Creer tener la razón. Alguien podría decir, es que yo estoy enojado porque yo tengo la razón. Aquí el enojo se disfraza de justicia y se pierde la disposición de perdonar, de dialogar, de llegar a un acuerdo. Número 3, guardar silencio cargado de resentimiento. Este enojo no grita, no habla, pero enciende el corazón. Y escuche, ese silencio que surge del enojo no es dominio propio. Por el contrario, es un enojo que ya se acumuló, que más tarde que temprano
puede llegar a explotar, escuche, en el lugar equivocado y con las personas equivocadas. Mis hermanos, el enojo que se rumia no se resuelve solo. O se entrega a Dios o termina contaminando a muchos. Soltarlo, fíjese, no justifica la ofensa. Y en este caso soltarlo, pero soltárselo a Dios. Pero sí libera el corazón y da paz. Le pregunto, ¿habrá algún enojo pasado que seguimos justificando? Hoy Dios nos pide que lo soltemos y que encomendemos nuestra causa a aquel que juzga justamente. Muchas de las veces nosotros queremos hacer el juicio en ese momento, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es muy clara y el mejor ejemplo de esto fue nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que hablaban de Él, lo perseguían y le decían cosas, Él no decía nada, no abría su boca. Encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Otra pregunta. ¿Cree usted que habrá hombres en la Biblia que al enojarse pecaron? ¿Sí habrá hombres en la Biblia que al enojarse pecaron? ¿Como cuántos habrá? ¿Muchos? ¿Poquitos? Sí, hubo varios, ¿verdad? Que la Biblia menciona. Aquí le presento solamente dos. Le voy a dar la referencia de la cita bíblica, algunas las vamos a leer. El primero, Caín. ¿Se recuerda qué hizo Caín? ¿Sí? Caín se enojó porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la suya. ¿Qué motivó a Caín a matar a su hermano Abel? Pregunta. Celos. La Biblia, fíjese, no presenta un solo impulso, sino un proceso interno que fue creciendo, 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 hasta explotar en violencia contra su hermano por el celo. Caín tuvo celos espirituales. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. El problema, fíjense mis hermanos, no fue la ofrenda, sino el corazón de Caín detrás de esa ofrenda. Caín no se alegró por la aprobación de su hermano, se comparó y los celos nacieron. Y aquí está el problema, mis hermanos. Cuando el corazón se compara, el enojo empieza a germinar, a crecer, a avanzar. Caín rechazó la corrección de Dios. Dios habló y le advirtió a Caín antes de que se enojara. Acompáñenme por favor ahí a Génesis capítulo 4. Vamos a leer versículos del 3 al 7. Yo se lo voy a leer de la versión Palabra de Dios para todo, pero sígame ahí con su vista. Dice el versículo 3: Después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. ¿Qué le llevó? Algunos frutos. Esta versión dice, le llevó algunos frutos. Abel también llevó las mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda que le trajo. Versículo 5. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. Versículo 6. El Señor le preguntó, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes de dominarlo a él. Es la misma versión, ¿verdad? Amén. Caín escuchó la advertencia de Dios, pero no obedeció, mis hermanos. Dios le dio una salida, pero Caín prefirió alimentar el enojo, seguirlo alimentando, seguirlo haciendo crecer. El enojo, mis hermanos, que no se somete a Dios, tarde o temprano puede llegar a convertirse en pecado. Caín guardó ese enojo, lo pensó, lo meditó y también lo rumió, lo siguió masticando, lo siguió trayendo, lo siguió devolviendo a la mente. Le dio vueltas y vueltas hasta que el enojo llegó a gobernarlo. Así, mis hermanos, nació el primer homicidio en la Biblia.
en un corazón que decidió no entregarle su ira a Dios. Caín, mis hermanos, no mató a Abel en un momento de ira, lo mató después de estar rumiando su enojo una y otra vez. Ante los ojos del Señor, mis hermanos, nosotros no necesitamos matar a alguien físicamente. Solo basta con que lo odiemos. Acompáñenme a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 15. Primera carta de Juan 3, 15. Cuando ya lo tenga ahí, dígame amén, por favor. Amén. Dice el versículo 15: todo el que odia a su hermano en el fondo de su corazón es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. ¿Qué pasó aquí? Todo el que odia a su hermano no necesita asesinarlo físicamente, basta con odiarlo para ya verlo asesinado en el corazón. ¿Y por qué? ¿Por qué llega hasta este punto la palabra del Señor? Cuando alguien está enojado con alguien, ni siquiera quiere verlo, ni siquiera quiere recordar a aquella persona, porque llegan los recuerdos no de aquello que sucedió. Lo asesina, lo hace a un lado, lo elimina. Ejemplo número 2, Moisés. ¿Se recuerda de Moisés? Moisés, tremendo Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Se enojó con el pueblo porque les pedía agua. Y en lugar, fíjese, de hablarle a la roca, como se lo había instruido el Señor, golpeó la roca. Pregunta, mis hermanos. Si de la roca salió agua para dar de beber a los israelitas, ¿por qué esta acción de Moisés se convirtió en pecado? ¿Cuál fue el pecado aquí? Desobediencia. Moisés desobedeció al Señor. Números 28, acompáñenme ahí por favor. Números 20, capítulo 20, versículo 8. Dice el versículo 8. Esa es la instrucción del Señor. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de todos, y ella dará su agua y le sacará aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Moisés, mis hermanos, no solamente desobedeció. El Señor le dijo: golpea la peña. No la golpeó una vez, la golpeó 2 veces. Estaba enojado. Estos israelitas, ahí dice la palabra del Señor, se ve en las palabras que menciona Moisés que está enojado y golpea 2 veces la roca. Este enojo, mis hermanos, cegó su confianza en Dios y lo llevó a actuar por impulso y no por fe. El enojo que lleva a pecar no surge de una emoción momentánea, sino de una decisión del corazón de tomar control, justificarse y actuar sin obediencia a Dios. Y así llegamos a nuestro punto número 4. El punto número 4 es un ejemplo en la Biblia de enojo y necedad. En el primer, vaya abriendo su Biblia por ahí, en el primer libro de Samuel, capítulo 25, aparece un hombre iracundo, enojón, que hizo honor a su nombre. A ver si se acuerda de él. De hecho, su nombre en el hebreo tiene como significado necio, insensato, sin discernimiento. Este hombre daba rienda suelta a su enojo y a sus palabras. Su esposa se llamaba Abigail. La Biblia dice que era un hombre de corazón duro, de malas obras, grosero, ingrato, al cual nadie le podía decir nada. Le pregunto, ¿cómo se llamaba este hombre? ¿Abraham? No, Nabal. ¿Cómo describe la Biblia a Nabal? Aquí le doy 4 descripciones. Número 1, Nabal era duro y de malas obras. Primera de Samuel,
capítulo 25, versículo 3 dice: y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Y fíjese cómo describe la Biblia primero a su mujer. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Sin lugar a dudas, mis hermanos, no aquí, ¿verdad? En otro lugar. Hay muchas mujeres como Abigail. Bueno, aquí sí hay mujeres como Abigail. De buen entendimiento, de buena apariencia, pero casadas con un Nabal que no entiende y aparte es necio. El carácter, mis hermanos, no depende de la posición ni de la abundancia, sino del temor a Dios. Porque se puede tener mucho, puede haber mucho, en abundancia, muchos bienes y vivir neciamente, o tener sabiduría y traer paz a todo un pueblo, principalmente a la familia. Nabal tenía muchos bienes, pero Abigail tenía discernimiento del Señor. Este versículo 3 del capítulo 25 no dice que Nabal era imperfecto, ¿verdad que no dice eso? Tampoco dice que estaba pasando por un proceso de crecimiento. Por el contrario, la Biblia lo describe como un hombre duro, inflexible, áspero y de malas obras. Dice la Biblia que los que lo conocían no podían hablar con él. Dicen los siervos de Nabal, ahora hablando con Abigail. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 17. ¿Ahí lo tiene? Amén. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Los siervos de Nabal escuchan la situación, lo que está pasando, y como él no se le pueden acercar, no le pueden decir nada, van con ella que tiene discernimiento y ella los escucha. Cuando alguien llega a este punto, mis hermanos, donde no acepta corrección, no escucha consejo y no tolera la confrontación, el enojo cierra sus oídos y endurece su corazón. Nabal era grosero, despreciativo y lleno de ingratitud. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos del 7 al 11. Yo se lo leo de la versión Dios habla hoy. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos del 7 al 11. Dice: aquí en Carmel, ese es David, aquí en Carmel tus pastores han estado entre nosotros y nunca les hemos hecho ningún daño ni les hemos robado nada. Pregúntales y verás que digo la verdad. Me he enterado de que tus pastores están cortándoles la lana a sus ovejas y que por eso estás haciendo fiesta. Yo te ruego que nos des lo que sea tu voluntad. Te lo piden humildemente estos siervos tuyos, David, enviándole el mensaje a Nabal. Y también yo, dice David, que me considero tu hijo. Los ayudantes que envió David le dieron a Nabal este mensaje, pero él les contestó. Fíjese cómo contestó Nabal. ¿Y quién es ese David, hijo de Jesé? Seguramente ha de ser uno de esos esclavos que huyen de sus de sus amos. ¿Por qué le voy a dar de la comida que preparé para mis trabajadores a gente que no sé ni de dónde viene? Le pregunto, Nabal, ¿no había escuchado de David? ¿No conocía a David? Para ese tiempo, mis hermanos, David ya era reconocido por muchos. Ya había enfrentado a Goliat desde joven. Por lo tanto, Nabal no tenía excusa, conocía a David, pero lo despreció a propósito. El hombre, fíjese, dominado por la ira siempre menospreciará lo que Dios honra. David protegió a los rebaños de Nabal, pero Nabal le respondió con burla y con desprecio.
El enojo crónico, mis hermanos, siempre va acompañado de ingratitud. Por el contrario, un corazón agradecido vive sin enojo. Nabal también era borracho y sin dominio propio. Primer libro de Samuel, capítulo 25, ahora versículo 36. Dice el versículo 36. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Mientras Abigail, mis hermanos, su esposa, apagaba la ira de David, que el mismo Nabal había provocado, Nabal preparaba una fiesta y se emborrachaba. La falta de dominio propio no se limita solo al enojo, se manifiesta en toda la vida de aquella persona que decide ser necia, que también se embriaga de esa misma necedad. Según los que estudian, los estudiosos de la palabra, se cree o piensan que Nabal sufrió un derrame cerebral al recibir esta noticia de su esposa y quedó como piedra. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 37. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas. Y desmayó su corazón en él y quedó como piedra. Por eso se cree que fue un derrame cerebral, porque quedó rígido. Esto, mis hermanos, no surgió de la situación con David, fue el resultado de una vida resistiendo la corrección de su esposa, de los que trabajaban con él. El enojo descontrolado siempre terminará en insensibilidad espiritual, que tarde o temprano llevará al necio, al iracundo, al que pierde el control, al que se enoja, a endurecer su corazón. En esos mismos versículos que acabamos de leer, vemos un contraste entre Nabal, David y Abigail. Empecemos por Nabal. Nabal era un hombre dominado por el enojo, era necio por nombre y por conducta, reaccionaba con burla y desprecio. Nadie podía hablar con él, era necio. Y la consecuencia es que su enojo y necedad constante lo llevó a una muerte espiritual y física también. David, por el contrario, fue confrontado por Abigail, pero atendió a la corrección. ¿Alcanza a ver la diferencia? Y fue corregible. ¿Se enojó David? Cuando envió el mensaje y recibió la mala noticia de que Nabal había dicho que no, vete por allá a buscar allá al suami lo que ocupas. ¿Se enojó David? Aunque se enojó por esa necedad de Nabal, se detuvo para escuchar. Estuvo a punto de pecar, masacrando a muchos inocentes, pero se detuvo. No fue perfecto, pero honró el consejo sabio de Abigail y fue gobernable primeramente por Dios. Abigail, por otro lado, representa la sabiduría que apaga la ira. Ella discernió el peligro, habló con mansedumbre y verdad, intercedió y salvó muchas vidas. Y es que, mis hermanos, la sabiduría siempre va a llegar antes que el juicio. Esta Abigail, mis hermanos, cuando tenga la oportunidad, lea todo el capítulo 25. Dice la palabra de Dios que al darse cuenta de lo que había sucedido, preparó no sé cuántas ovejas, un montón de comida, cargó los burros y se fue a encontrar a David, arriesgando su propia vida. Ella no sabía cómo iba a responder David, pero dice la palabra de Dios que en cuanto vio a David se bajó, no dice que se bajó de su burro, ¿verdad? Pero dice que se echó a sus pies y tocó su cara tocó el suelo con su cara. Y el segundo paso, se arrojó a sus pies y le empezó a llamar mi Señor, mi Señor, mi Señor. Lo repite como 3 o 4 veces, mi Señor.
Sin lugar a duda, mis hermanos, esto es una realidad. No es porque pensemos menos los hombres, ¿verdad? ¿Cuántos varones de Dios hay aquí? Amén. Ah, nomás 3. ¿Cuántos varones del Señor hay aquí en esta noche? Amén, amén. Mis hermanos, las mujeres alcanzan a discernir muchísimas cosas más que las que nosotros no podemos discernir. Y a veces nos tratan de prevenir, y nos dicen, y nos hablan, y nos tratan de hacer entender, pero a veces no queremos entender. Entendemos hasta que ya el problema se convirtió en una situación grave. Y a veces decimos, te hubiera hecho caso. Pues sí, te hubiera, ¿verdad? Te hubiera fue ayer. Para concluir, mis hermanos, Nabal murió como vivió, necio y sin escuchar. Pero David vivió porque supo detenerse a escuchar la sabiduría que el Señor puso enfrente para evitar una tragedia a esta mujer, Abigail. Y Abigail fue el instrumento de Dios porque eligió la sabiduría para evitar una masacre. Nabal, mis hermanos, no cayó en pecado una vez, vivió cómodamente en él. Escuche esto, mis hermanos. El enojo repetido no es temperamento, es necedad constante que surge de un enojo impulsivo. Nabal reaccionó con burla cuando David habló con respeto. ¿Por qué? Porque el necio siempre responde desde su enojo y no desde el discernimiento. Eso, mis hermanos, no significa que Nabal fuera ateo, sino que vivía como si Dios no lo estuviera viendo, como si Dios no estuviera viendo lo que está haciendo. Tengo un sobrinito, bueno, ya es un sobrinote cuando estaba chiquito. Van a otra iglesia, también son cristianos, por la gracia de Dios. De repente confrontaba a su papá con algo que su papá no estaba haciendo bien. Miren los niños, qué inteligentes. Y volteaba y miraba a su papá y le decía, papi, ¿te está viendo el Señor, eh? Sí, mis hermanos, el Señor nos observa. Dios no enfrentó primero a Nabal, le habló primeramente a través de Abigail. Cuando Dios tiene que usar a otros, mis hermanos, para corregirnos, porque no escuchamos, ya no hay problema, ya hay un problema serio dentro del corazón. Ya no queremos escuchar, no queremos entender. Mientras Abigail intercedía, Nabal se divertía, ¿dónde? En la fiesta. ¿Y qué hacía? Tomando agua de horchata, ¿verdad? Emborrachándose. Pero cuando Abigail le trajo la noticia de lo que tuvo que hacer para evitar esa masacre, dice la Escritura que se quedó como piedra. Ya le había mencionado hace un momento. Posiblemente le dio un derrame cerebral. La noticia fue impactante. Imagínate nada más lo que hiciste. Le dijiste que no a David. Y ya venía él decidido no solamente a arrasar contigo, pero con todos, porque juró que no quedaría ninguno vivo. Nabal, mis hermanos, no murió por un derrame cerebral. Primero murió por una vida endurecida, por su ira, por su enojo, por su necedad. Escuche cómo terminó la vida de Nabal por seguir y continuar en su necedad. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 38. Así terminó la vida de Nabal. Capítulo 25, versículo 38. ¿Ya lo tiene ahí? Dice el versículo 38. Y 10 días después, Jehová, ¿quién hirió a Nabal? Jehová hirió a Nabal y murió. Nabal, mis hermanos, no murió en el momento de su necedad, sino después, dándole tiempo Dios para que reflexionara, pero no hubo arrepentimiento. La necedad sostenida y el corazón endurecido siempre terminará bajo el juicio de Dios. La misma justicia de Dios
Dios defendió a David sin que David derramara una gota de sangre, dejando claro que la venganza no le pertenece a nadie, no nos pertenece a nosotros, la venganza es del Señor. Si lo alcanzaron a captar, mis hermanos, la Biblia no suaviza esta descripción de Nabal, ni cómo terminó su vida. La historia de Nabal es una de las radiografías espirituales, fíjese, más duras y directas que hay en las Escrituras, de cómo terminó la vida de un hombre que no quiso entender, que continuó con su enojo, que continuó con su necedad, aún después de haber sido advertido. Quizás no baje un ángel, ¿verdad?, delante de nosotros y nos advierta de que cambiemos el rumbo que nosotros estamos llevando, que no agrada de ninguna manera al Señor. Pero la palabra de Dios nos está hablando, nos habla y constantemente sigue hablando a nuestra vida. La pregunta en esta noche no es si ya no nos enojamos, sino quién gobierna tu corazón o nuestro corazón cuando nos enojamos. ¿Quién gobierna nuestro corazón cuando nos enojamos? Ya teniendo un entendimiento más claro, mis hermanos, de las causas del enojo que llevan al pecado y a la muerte espiritual, vamos a ver cuál es la solución que nos da la Biblia para evitar el enojo. Si mira que alguien se está durmiendo ahí, un pellizco. Un pellizco. ¿Cómo evitar el enojo según Santiago? Parte de la solución, mis hermanos, para prevenir el enojo lo encontramos aquí en nuestra escritura base. Santiago capítulo 1, versículo 19. Aquí mismo en estos versículos que estamos leyendo nos da la solución para prevenir el enojo. Santiago capítulo 1, versículo 19. Y vamos a leer nomás la segunda parte. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Sea qué? ¿Pronto para qué? ¿Para qué, perdón? Ah, sí, para oír. Es que no oigo casi. ¿Y tardo para qué? Para hablar. Tardo para hablar. La exhortación de Santiago no es un simple consejo de buena educación. Es una estrategia espiritual para cerrar la puerta al enojo antes de que entre al corazón. El enojo, mis hermanos, casi nunca aparece de la nada. Por lo regular siempre se origina cuando hablamos sin escuchar y respondemos sin entender. Pronto para oír es escuchar de acuerdo a la palabra de Dios. No es solo escuchar sonidos. Oír implica atención, humildad y disposición a aprender. Pero cuando escuchamos con prisa para responder, en realidad no estamos escuchando. Solo estamos preparando la defensa que vamos a hacer en el momento. ¿Le ha sucedido en alguna ocasión así? Que le está tratando, bueno, en la evangelización lo vemos seguido, ¿verdad? Estamos predicando la palabra y de repente estamos hablando y la persona no está escuchando, está preparando la defensa. ¿Cómo se va a defender de aquello que nosotros estamos expresándole? Que es la misma palabra de Dios. Y como consecuencia no escuchó nada, porque ya tenía su propio argumento. Que muchos de los argumentos ni siquiera tienen bases sólidas, ¿verdad? Ser pronto para oír significa acallar la defensa interior, buscar entender antes de juzgar y reconocer que no lo sabemos todo. ¿Cuándo ya saben todo? No, mis hermanos. Seguimos aprendiendo cada día y creo que seguiremos aprendiendo, ¿verdad? Hasta que el Señor nos llame o venga el primero. El enojo, mis hermanos, se alimenta también de suposiciones. Yo pienso, es que yo creo, es que yo supongo, pero escuchar, fíjese, escuchar desarma esas suposiciones y evita que caigamos en el enojo. Escuche cómo ve el Señor
al que habla antes de escuchar. ¿Cómo ve el Señor al que habla antes de escuchar? O al que es pronto para hablar antes de escuchar. Acompáñeme por favor ahí a Proverbios 18, versículo 13. Proverbios 18, versículo 13. Diga un fuerte amén. Amén, para que se despierten los que están dormidos. Proverbios 18, 13. Yo se lo leo de la Nueva Traducción Viviente. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Esto dice la Nueva Traducción Viviente. Escuchar primero apaga la chispa de la mecha corta, mis hermanos, que de repente suele estar en algunos de nosotros. Esto antes de que se convierta en una explosión de enojo. Se va acumulando, y llega el momento donde aquel enojo acumulado, no rendido a la obediencia del Señor, explota. Tardo para hablar. La lengua, mis hermanos, como el acelerador de un carro, es el acelerador del enojo. Hablar rápido suele ser señal de impulsividad y deseo de tener la razón. La lengua o las palabras, cuando no están gobernadas por el Espíritu Santo, acelera el conflicto. Dice Santiago en el capítulo 3, versículo 5, donde nos advierte que la lengua puede incendiar todo un bosque. Aquel pequeño miembro, ¿verdad? Como una pequeña chispita puede incendiar todo un bosque. Un ejemplo sencillo, ¿verdad? Que todos podemos entender. Una pequeña chispa puede causar un fuego incontrolable y destruir un bosque entero, un bosque completo. Lo mismo sucede con la lengua. Un insulto dicho sin control, un comentario impulsivo, un chisme o una acusación empieza como algo pequeño o inofensivo, pero termina arrasando relaciones, familias, iglesias y reputaciones. ¿Qué más nos está diciendo Santiago en esta noche, mis hermanos? Las palabras que salen de la lengua revelan lo que hay dentro del corazón. Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús enseñó, mis hermanos, que las palabras revelan lo que domina el interior. Por lo tanto, la boca no crea el contenido, solamente lo saca a la luz, lo expone. Si el corazón está lleno de enojo, de amargura, eso saldrá transformado en palabras. Por el contrario, si está lleno de fe y gratitud, eso también saldrá a la luz y podrá notarse. Las palabras no fallan, mis hermanos, solo revelan lo que hay dentro del corazón. Una palabra dicha con mucho enojo ya no se puede recoger. Ya se fue, ya causó su efecto. Una vez que sale, se propaga rápido, como el fuego, y el fuego no avisa. El fuego no pregunta y tampoco discrimina. El fuego, una vez que se empieza a propagar, arrasa parejo. Ser tardo para hablar no es solo quedarse callado, mis hermanos. Esto cuando estamos conversando con alguien, sino ser sensato y pensar antes de responder. Antes de hablar, nos es necesario preguntarnos, ¿lo que voy a hablar edifica? ¿O solo voy a descargar mi enojo, mi ira, lo que estoy sintiendo en el momento? Muchas peleas y desacuerdos surgen solo porque alguien habló desde su ira demasiado pronto, sin escuchar. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La respuesta blanda, mis hermanos, desarma el enojo porque baja la tensión y frena el orgullo. En cambio, las palabras apresuradas, sin detenerse a escuchar y a preguntar, hieren y provocan conflictos, haciendo que la ira crezca como el fuego
en lugar de apagarse. Yo le dije que la palabra de Dios, al ser predicada y al ser escuchada, al ser recibida, tarde o temprano nos prueba, ¿verdad? En lo que escuchamos y en lo que predicamos. Al siguiente día de predicar, mis hermanos, fuimos a la casa que está por ahí, que el Señor nos permitió rentar, y hubo un conflicto ahí con el señor que rentaba. Y él estaba enojado. Y yo también me quería enojar. Pero al instante vino el recuerdo de lo que habíamos predicado. Y tuvimos que usar palabras blandas para calmar la ira. Al final terminamos orando por el Señor, por su esposa, que en realidad el conflicto no era ni con nosotros, era el conflicto entre ellos. Somos probados, mis hermanos, y vamos a seguir siendo probados. ¿De qué manera vamos a responder en el momento que venga la prueba de dónde estamos parados? ¿Quién ya no se enoja? Una palabra suave, mis hermanos, calma, apaga el fuego. En cambio, la palabra áspera le echa leña para que suba más la temperatura. El consejo y orden de las palabras, de la palabra de Dios, es clave. Primero, fíjese, oímos, después pensamos y por último hablamos. Cuando nosotros seguimos ese orden, mis hermanos, entonces va a ser muy difícil que caigamos en la trampa del enojo o seamos contagiados a enojarnos. Ahora le pido que repita fuerte conmigo: oír, pensar y después hablar. Oír primero, mis hermanos, y pensar antes de hablar nos va a evitar caer en el enojo. Muchas de las veces, yo lo decía hace un momento, lo vemos en la evangelización, pero también llega a suceder dentro del matrimonio, dentro de las personas que están cerca de nosotros. Alguien está dando su argumento, está tratando de dejar algo en claro, pero no estamos escuchando. Estamos preparando la defensa. Cuando se invierte el orden de Dios, mis hermanos, se habla sin entender, se reacciona sin pensar, permitiendo que el enojo tome el control. Y es que el enojo no se domina después, se previene, fíjese, antes de que suceda. El enojo revela un problema de control, no de falta de información. La información ya está aquí, ¿verdad que sí? Ya la tenemos a la mano. Algunas veces nos enojamos sin motivo y alguien pudiera decir: me enojé por lo que dijo el mudo. Pero para empezar, mis hermanos, el mudo ni siquiera habla y ya estamos enojados. Nos hizo perder el control, el mudo. A lo mejor el mudo nos hizo un gesto, ¿verdad? A lo mejor el mudo hizo una cara y ya nos hizo enojar. Un hermano nos contaba la semana pasada que la vida de antes, y gracias al Señor, ¿no? En la vida de antes tendía a explotar muy fácil y no le podían ver así como con la mirada así media caída, porque sacaba la 45 y iba y reclamaba. Pero gracias al Señor, ¿verdad?, que va haciendo su obra poco a poco. Seguiremos cometiendo errores, mis hermanos, seguiremos siendo tentados a perder el control, pero que el mudo no nos haga enojar. El mudo no habla. Cuando esos gestos vienen, mis hermanos, solamente especulamos. ¿Lo hizo por mí? Pues la realidad es que a veces ni siquiera sucedió nada, ¿verdad? La persona traía otra situación, traía otro problema, andaba pensando en otra cosa, hizo un gesto porque pues andaba pensando en lo que traía, pero nosotros lo tomamos personal y nos ofendimos. El mudo, mis hermanos, puede ser cualquier persona que nosotros creemos que está hablando mal de nosotros. Esto que les acabo de decir, mis hermanos, es una ironía retórica, porque se mencionó algo absurdo como el mudo que ofendió sin hablar. Es absurdo, ¿verdad?
Esto con el propósito de confrontar un enojo sin causa alguna, sin causa real. Mis hermanos, lo que el Señor nos quiere decir en esta noche es que no nos enojemos por lo que alguien dijo, sino porque hablamos primero antes de oír. Nos defendimos primero antes de escuchar. Respondimos sin atender o entender, y no discernimos lo que escuchamos. Quisimos ganar una discusión y nos olvidamos de ganar la paz, tan necesaria, mis hermanos. La paz nunca la vamos a encontrar en Walmart, tampoco en Target. La paz solamente nos la puede dar el Señor a través de ese dominio propio. Dice Proverbios 29:11 de la Nueva Traducción Viviente: los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. ¿Cómo lo controlan los sabios según la Nueva Traducción Viviente? Calladamente, no dicen palabras, lo controlan. ¿Okay? Posiblemente sí se enoje, pero no dice palabras. El necio expresa su enojo sin freno, mientras que el sabio lo domina. ¿Cómo? Calladamente, en silencio. El sabio actúa así porque ha logrado entender que el dominio propio no es fuerza humana, sino el fruto del Espíritu que el apóstol Pablo menciona en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Escucha este pensamiento. El enojo no se vence gritando más fuerte, sino escuchando más profundo. Quien aprende a callar a tiempo, evita pecar después. Dice también Proverbios 13:3, el que guarda su boca persevera su alma. ¿Cuántos dan gracias al Señor por la sabiduría de su palabra y el consejo de su palabra? ¿Usted le da gracias al Señor? Amén. A través del consejo de la palabra del Señor, mis hermanos, que es inspirada por Él mismo, la cual también nos es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Nos da la instrucción el Señor y pone el orden correcto. ¿Para qué? Para controlar el enojo. Algunos ya se están enojando porque estoy pausando mucho. No. Y el orden correcto para no caer en la ira es la orden que Santiago da, mis hermanos. Número 1, prontos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos. ¿Se fija que va en un orden? ¿Cuál está primero? Oír. ¿Y qué está en segundo lugar? Pensar y luego hablar. Primero oír, después hablar. ¿Y cuál queda en último lugar? Enojarnos. La ira justificada y las palabras impulsivas abren puertas a la ofensa, a la acusación y a la justificación del enojo que no obra la justicia de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 20. Dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Este mismo versículo, mis hermanos, en la versión Palabra de Dios para Todos dice, Santiago 1:20, Palabra de Dios para Todos, el que vive enojado no puede vivir como Dios manda. La ira puede sentirse justa, pero nunca produce justicia divina de Dios. El consejo de Dios es que el que es pronto para escuchar es sabio. Ese es el consejo de Dios, así lo ve el Señor. Por lo tanto, antes de reaccionar, escuchemos, callemos y oremos también antes de decir una palabra. Aprender a callar y a escuchar honra a Dios. Hay ocasiones que en lugar de callar hablamos mucho, sin escuchar y terminamos pecando. Dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que frena sus labios es prudente. En las muchas palabras, ¿qué? No falta pecado,
mas el que frena sus labios es prudente. Proverbios 18:13, mis hermanos, lo dice un poquito más fuerte. Yo se lo leo de la versión Dios habla hoy. Proverbios 18:13. Es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar. Es una necedad y una vergüenza responder antes de escuchar. Hablar sin escuchar no es solo un error de comunicación, sino un problema del corazón. Quien responde antes de oír demuestra prisa para defenderse y falta de sabiduría. Por el contrario, saber escuchar requiere humildad, mientras que hablar sin oír nace del deseo de imponer el argumento. Cuando no escuchamos, mis hermanos, juzgamos mal y perdemos la oportunidad de entender la verdad completa de aquello que se nos está diciendo. Por eso Dios llama necedad a hablar primero y vergüenza a las consecuencias que el hablar mucho produce. Escuchar, mis hermanos, honra también al prójimo. Hablar sin escuchar expone de lo que está lleno también el corazón. Último pensamiento. El sabio escucha para entender, pero el necio habla para responder. Se lo repito una vez más. El sabio escucha para entender, pero el necio habla para responder. Y ya para terminar, mis hermanos, escucha lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Acompáñenme ahí, por favor. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. ¿Ya lo tiene ahí? Dice, airaos, enójense, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Repetí los dos primeros versículos. Muchas heridas, mis hermanos, desacuerdos y malos entendidos se hubieran podido evitar si hubiéramos callado a tiempo. Pero sobre todo, mis hermanos, se hubiera evitado muchos problemas si hubiéramos atendido el consejo del Señor. Hoy en esta noche, mis hermanos, Dios no habló para confirmar el carácter de cada uno de nosotros. Él vino a confrontarlo con su palabra. Él vino a confrontar mi carácter. Él vino a confrontar nuestro carácter con su palabra. Jesús no murió, mis hermanos, para que nosotros sigamos reaccionando como Nabal. Jesús murió para darnos un corazón nuevo. Por eso ya no digamos, ya no debe estar esta palabra en nosotros. Es que así yo soy. Es que así estoy acostumbrado. Ese es mi carácter, es que mi carácter es fuerte. Todos tienen la culpa, menos yo. Preguntas para meditar. ¿Quién controla nuestras reacciones, mis hermanos? ¿Quién controla mis reacciones? ¿La mansedumbre, que es el fruto del Espíritu, o la rapidez con la que yo expreso mi sentir? Hoy el Señor nos pregunta a ustedes y a mí, ¿qué hacemos cuando nos enojamos? ¿Qué haces cuando te enojas? ¿Qué haces, Roberto, cuando te enojas? ¿Recuerdas usar el dominio propio? ¿O dar rienda suelta a tus palabras? ¿Quién gobierna tu carácter? ¿Dios
o tu rapidez para hablar. Si Dios lo gobierna, mis hermanos, habrá paz. Pero si lo gobernamos nosotros, siempre habrá conflictos alrededor de nosotros. Y con eso terminamos, mis hermanos. Acompáñenme por favor ahí a Santiago capítulo 1, versículo 21. Yo se lo leo de la traducción en lenguaje actual. Santiago 1, versículo 21. Por ahí apareció en la Reina Valera. Dice la traducción en lenguaje actual: por eso dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje tiene poder para salvarlos. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor? Amén. Entonces el consejo del Señor, mis hermanos, es recibir con humildad el consejo que hoy en esta noche trajo a nuestra vida. El enojo, mis hermanos, no se vence rindiendo nuestra vida. El enojo se vence rindiendo nuestra vida al Señor. Es la única forma. No justificándonos tampoco, ni tampoco reaccionando apresuradamente. Y sobre todo, perdonándonos unos a otros. Le pido que se ponga de pie, por favor. Señor es bueno, mis hermanos. Creo que ninguno de nosotros podía decir que ya nos enoja, ni sería correcto decir que ya no nos enojamos. Pero el Señor es bueno porque hoy no solamente nos ha confrontado con su palabra en esa parte tan sensible que es el enojo, sino que nos ha dado el consejo de cómo evitarlo, de cómo dominarlo, de cómo prevenir que caigamos en ese punto. Hay mucho que agradecerle al Señor, mis hermanos, y principalmente en esta noche. Los que somos matrimonio, tengamos cuidado de no perder el dominio propio y de llevar ante los pies del Señor aquellos momentos donde tratemos, donde el enojo nos quiera dominar y nos quiera hacer perder el control. Al final, mis hermanos, como matrimonio no solamente nos dañamos nosotros, dañamos el vínculo de la familia, nuestros hijos se afectan. Padre Santo y bueno, te damos muchísimas gracias en esta noche, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Dijimos al principio que el mensaje del día de hoy, Señor, no es el mejor recibido, quizás el que menos queremos escuchar, pero es necesario en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos, Señor, seguir siendo confrontados. Necesitamos seguir, Señor, atendiendo al consejo de tu palabra. Yo necesito seguir atendiendo al consejo de tu palabra, Señor. No he alcanzado nada todavía. En mis fuerzas, Señor, seguiré fallando. En mis fuerzas seguiré cayendo, pero a través de la fuerza de tu Espíritu Santo y el consejo de tu palabra, Señor, yo creo que puedo seguir saliendo adelante. Ayúdanos, Señor, a cada día poder ser reflejo tuyo donde quiera que estemos, principalmente dentro de nuestros hogares, donde están nuestros hijos, nuestros familiares, Señor, que son los que nos conocen de verdad como somos. Ayúdanos a hacer buen testimonio en nuestro trabajo, Señor, ante nuestros patrones y compañeros de trabajo que no te conocen todavía. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos, Señor, a que en el momento que venga, Señor, la ira, el enojo, el coraje, a querernos tentar y perder el control, recordemos, Señor, lo que dice tu palabra a través del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículos 19 y 20. Enójense, pero no pequen, y no le den lugar al diablo. Gracias, Señor. Haznos prontos para escuchar, Señor,
y lentos para escuchar, lentos para enojarnos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. ¿Puede darle un fuerte aplauso de agradecimiento al Señor? Gracias, Señor. Gracias. Mis hermanos, así como el miércoles pasado, seremos probados en esta parte una vez más. Demos una buena respuesta al Señor. Que Dios los bendiga. Estamos despedidos. Buenas noches. Dios de proezas, Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantado